Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de Matemáticas en la Residencia. Es un programa que organizamos conjuntamente ya desde hace, yo diría, 12 años, bueno, más, 15 años, ¿no? O 16 años. Organizamos conjuntamente el Instituto de Ciencias Matemáticas, la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y también la Residencia de Estudiantes. Y para nosotros es un placer y un honor poder estar en un lugar icónico de la cultura española, como la Residencia de Estudiantes, y dar conferencias también de gran parte de algo tan importante para la cultura como es la ciencia, en este particular, en este caso, de las matemáticas. Y ese es el motivo de este ciclo de Matemáticas en la Residencia, con el que han pasado grandes figuras de la divulgación durante estos años. Me voy a quitar las gafas para leerlo, pero Pierre Cartier, Marcus de Sautoy, Guillermo Martínez, John Allen Paulus, Gina Kiyama, Silvia Nassar, Eduardo Sá de Cabezón, y hoy tenemos también a Alberto Ibor, que hablaré un poquito más tarde. Además, hoy se conjuga también que estamos en la Semana de la Ciencia, por tanto es una ocasión ideal para divulgar la ciencia ante un público general, y es también una de las grandes motivaciones de este ciclo de Matemáticas en la Residencia. Y además recordamos que este 2025 es el Año Mundial de las Ciencias y las Tecnologías Cuánticas, así que el título de la charla de hoy parece totalmente apropiado. Y para hablar del tema contamos con un especialista. Yo no soy muy objetivo con Alberto Ibor, ahí tengo que admitirlo, porque tengo admiración por su trabajo científico y también como cuenta y como profesor y divulgador también de la ciencia. Alberto Ibor es catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y también es miembro del Instituto de Ciencias Matemáticas, que, como sabrán, es un instituto mixto entre 3 universidades madrileñas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En temas de investigación ha desarrollado una labor muy extensa y tendría que estar una hora hablando de todo lo que ha logrado hacer Alberto Ibor en temas muy variados. Eso es algo que es digno de admiración en él, porque es capaz de hacer desarrollos profundos en geometría diferencial, análisis funcional, en aplicaciones a la física, a la ingeniería, de gran importancia y rigor. En especial, hoy estaremos hablando también de sus desarrollos en estructuras algebraicas que aparecen tanto en física o en ingeniería, y en especial en la mecánica cuántica, la información cuántica. Así que no quiero perder más tiempo y vamos a dar la palabra a mi amigo y admirado Alberto Ibor. Gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti, David, y bueno, bienvenidos y buenas tardes a todos. Como sabéis, estamos contraprogramando al Real Madrid y al Atlético de Madrid, o sea que espero que nos lo perdonen. Y como muy bien nos ha recordado David, estas charlas se enmarcan dentro de una tradición ya extensa de divulgación de las matemáticas al público en general, y en concreto en este momento también sirve como, digamos, momento de celebración del centenario de los papeles, de los artículos fundacionales de la mecánica cuántica, que fueron publicados entre el año 1925 y 1926 por Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. En cualquier caso, la inspiración o el motivo o la idea para el tema de esta charla, que vamos a ir desentrañando, se la debo a un gran amigo que hace unos pocos meses, antes del verano, me escribió un WhatsApp muy alarmado porque había leído en un medio de comunicación que pensaba que era suficientemente serio como para dar pábulo a la noticia, que posiblemente vivíamos en una realidad virtual, en una simulación en un ordenador. Y me escribió un WhatsApp preguntándome: oye, Alberto, ¿esto tiene algún viso de realidad? Entre curioso y preocupado, ¿no? Claro, ante una pregunta de esas características yo me encontré, pues como le pasó a Roger Penrose en los años 60, que asistiendo a un congreso en Israel, concretamente, un colega se le acercó y le preguntó: profesor Penrose, ¿qué opina usted sobre la conciencia humana y la inteligencia artificial? Él dijo: bueno, creo que necesitaría un momento para pensar sobre esto y responderle adecuadamente. La respuesta llegó más de 20 años después en la forma de un libro de casi 1000 páginas, donde empezaba a esbozar una serie de ideas que han sido, en ese sentido, extremadamente significativas. Bueno, yo, desgraciadamente, para mí, no soy Penrose,
pero lo que sí es que no he necesitado 20 años para preparar una respuesta más o menos articulada a la pregunta de mi compañero. También gracias a la insistencia de Ágata, que está aquí, que dijo, sí, Alberto, hay que hablar de esto. Bueno, yo era reluctante porque este tipo de temas se prestan a ser interpretados de una manera, vamos a decir así, perversa, ¿no? Y a un cierto amarillismo, un cierto sensacionalismo, ¿no? Pero vamos a tratar de poner un poquito de contexto. Esto debería funcionar, pero ahora me lo han puesto aquí. Y bueno, tras esta, digamos, preludio, la estructura y el contenido de la presentación o de la discusión, más que nada que voy a hacer, pues va a rotar tratando de decir primero, en primer lugar, dar unas pocas ideas sobre cómo construimos una noción de la realidad en un sentido más preciso, matemático y físico, y después cómo la deconstruimos para adentrarnos en estas preguntas procelosas sobre qué es la realidad que estamos experimentando día a día, ¿no? Para ello vamos a comenzar hablando un poquito de dónde arranca en la era moderna todas estas historias. Cuando hablamos de la realidad, la primera que percibimos es la percepción subjetiva que construimos a partir de nuestras percepciones físicas, fisiológicas, y que comienza a crearse ya en la época embrionaria hasta la compleción del desarrollo del individuo, ¿no? A nivel por lo menos consciente. Todo esto fue comenzado a estudiar esencialmente esta formación del entramado de la realidad fisiológica, psicológica, a mediados del siglo pasado por diversas escuelas, entre ellas Piaget y otros. Forma parte de lo que llamamos, grosso modo, el sentido común, ¿vale? Y que adorna y que nos permite sobrevivir en el día a día. Pero obviamente, para ir un poquito más allá y para poder utilizarlo y hacer de ese sentido común algo más tangible, más práctico, para construir cosas y para avanzar en el conocimiento, hace falta dotarlo de una cierta estructura. Y todo arranca con estas dos personas. Bueno, mejor dicho, arranca con el primero de ellos, que es Isaac Newton, que publicó en 1687 una obra fundamental y que ha forjado y que ha modelado y que ha contribuido, junto con otros factores, ciertamente, la sociedad, la civilización en la que vivimos, y termina y se redondea con la otra persona que se encuentra a su derecha, que es también, yo creo, reconocible, no he puesto los nombres, que es Albert Einstein. La construcción, obviamente, Newton, que aparte de ser, como sabemos, un grandísimo matemático, físico, etcétera, era un gran teólogo y estaba muy preocupado con dar soporte, dado que no le gustaba para nada. No diré que lo ridiculizara, pero desde luego no era atomista, no era de la escuela escolástica y quería dar una nueva, digamos, fundamentación que no fuera aristotélica y hablara de situaciones o de una descripción del universo tan, vamos a decir, pueril como decir que estaba formado por 4 elementos, agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Que todavía hoy en día sistemática y recursivamente la seguimos viendo aparecer en todo tipo de la imaginería popular, en películas, en discursos, etc. No nos hemos librado de Aristóteles más de 2.600, 2.500 años después, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Newton no le gustaba aquello y decidió fundamentar y darle sentido a esa realidad de una manera diferente. Y para ello lo único que se le ocurría, o lo que se le ocurrió, es que podía digamos, apoyarse en las matemáticas, más concretamente en la geometría, y construyó una descripción de la realidad basada en un espacio y un tiempo que es donde ocurriría todo, que nos soportaría a todos, que son absolutos. Para Newton no ha escrito los principios, los axiomas. La obra es extremadamente moderna y está escrita como un texto de matemáticas, con definiciones, demostraciones, etc. Pero básicamente el universo newtoniano pues, estaba formado por un tiempo absoluto, que sería esa dirección transversal, y para cada tiempo tendríamos un espacio euclidiano, 3 dimensiones, como este aula, bueno, como esta sala en la que nos encontramos, donde tendría lugar, donde estaría la materia, nosotros y nuestras interacciones, ¿no? Y todo eso es absoluto. Luego eso se interpreta diciendo que habría una especie de material extraordinariamente sutil y a la vez extremadamente rígido, que se llamó el éter, que sería el soporte que sostendría estas ideas abstractas matemáticas, ¿no? Todo eso va avanzando y después de muchas vueltas termina con el amigo Albert Einstein, que en el año
bueno, primero en 1905 y luego posteriormente, bueno, lamento que no se ve muy bien, publicó un artículo fundamental en 1915, donde describía este espacio-tiempo, pero como si fuera, digamos, de plastilina, como si fuera elástico, ¿no? Y en lugar de ser rígido así, pues se curvaba y hacía, pero esencialmente la misma idea mecanicista de un universo basado en un espacio-tiempo que es el soporte de la realidad física en la cual existimos, ¿vale? Este universo mecanicista tuvo su momento álgido en la segunda mitad o a lo largo del siglo XIX, en lo que se llamaba el universo del relojero. Era un universo que se puede concebir como un gigantesco mecanismo de relojería donde todas las piezas se encuentran relacionadas entre sí y se mueven de acuerdo con unas leyes y unas reglas totalmente definidas, precisamente establecidas, basadas en última instancia en las leyes de la dinámica de Newton, segunda ley de Newton, primera ley de Newton, etc. Recuerdo cosas del bachillerato. Este universo mecanicista encajaba muy bien con la sociedad victoriana, con la era victoriana, que justamente fue el desarrollo del maquinismo, primera revolución industrial, etc. Y todo va muy bien, hasta que a final del siglo XIX, principio del XX, el desarrollo económico y, por lo tanto, a su vez tecnológico, hace que, por motivos simplemente de curiosidad intelectual o por motivos prácticos de avanzar en el desarrollo de tecnologías, maquinarias, etc., dado que en 1860 se acababan de publicar por parte del señor Maxwell las ecuaciones que describían el electromagnetismo, las propiedades de los campos eléctricos magnéticos y de la luz, y se incorporaban a las tecnologías existentes, que ya no eran solamente máquinas de vapor y trenes y cosas por el estilo, sino también telégrafos, ondas de radio, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues ocurre que cuando se empiezan a confrontar estos dos aspectos, las propiedades de la luz, de los campos eléctricos y magnéticos y de las partículas y de la mecánica, aquello no encajaba de ninguna manera. No encajaba de ninguna manera hasta el punto que se produce una auténtica revolución. Y es que conforme se va avanzando en el descubrimiento y en la observación de los fenómenos en el que estas propiedades eran relevantes, se encuentra que hay que cambiar completamente el punto de vista que hay que adoptar para describir el comportamiento de objetos, por ejemplo, pequeñas partículas, electrones u otras partículas pequeñitas, que hasta entonces se pensaba que se podían describir perfectamente con las leyes de la mecánica clásica, esto es de Newton y sus distintos refinamientos y variaciones. Se produce la revolución cuántica. No voy a dar, porque sería imposible en ese tiempo, no puedo pretender describir qué es la mecánica cuántica. Simplemente algunos de sus efectos y de los fenómenos que están asociados a ellos. Aquí, en esta fotografía, aparecen dos de los personajes que sus discusiones y sus debates sobre los fundamentos y la interpretación última de la mecánica cuántica y de la realidad en la cual nos encontramos se convirtieron en legendarios, que son Niels Bohr a la izquierda y Albert Einstein a la derecha. Obviamente, Albert Einstein defendía, bueno, entre los efectos descubiertos y luego comprobados y experimentalmente desarrollados una y otra vez, hay todo tipo de situaciones que se escapan a la lógica y a la percepción de esa realidad naif, ingenua, que la mecánica clásica de Newton hacía encajar muy bien, pero que no se choca de narices con los experimentos y con las observaciones que se iban haciendo. Por ejemplo, experimentos de tipo superposición, esto es que sistemas concretos se pueden encontrar en distintos estados muy diferentes a la vez. Este es un experimento pensado, pero que luego se ha realizado, obviamente no con gatos, pero con otros sistemas físicos, y es la existencia de estados superpuestos donde hay un sistema físico que a la vez está en A y en B, simultáneamente. En el caso del gato de Schrödinger, que era el ejemplo que Schrödinger imaginó como una forma de tratar de desacreditar, entre comillas, a su propia teoría, pensando que no podía ser,
ocurre una cosa así, pues en lugar de tener un gato que está a la vez vivo y muerto y una superposición de dos estados, pues se crean estados continuamente, hoy en día lo hacemos de forma rutinaria en los laboratorios, que justamente corresponden a estados superpuestos con características muy diferentes. Experimentos de interferencia, como el de las dos rendijas. Aquí lo que tenemos es una pared con dos rendijitas y lanzamos partículas sobre ellas, electrones concretamente, pero pueden ser otras partículas, y lo que vemos en la pantalla trasera es un esquema en el cual ocurre todo lo contrario de lo que esperaríamos. En lugar de formarse simplemente dos líneas donde incidirían las partículas que pasan por una o pasan por otra, se forma un esquema de interferencias como si las partículas fueran ondas y se superpusieran y se aniquilaran y todo tipo de fenómenos extraños. Muchos más experimentos relacionados, por ejemplo, con el comportamiento de la luz emitida por los átomos, espectroscopía y otros muchos más, que no voy a dedicar más tiempo. El asunto fundamental, para lo que nos concierne en esta discusión, es que para hacer operativa y las matemáticas, bueno, primero, ¿cómo se describe esta nueva realidad o cómo se analiza esta realidad que nos iban descubriendo los múltiples experimentos y avances que se iban produciendo? Obviamente, las percepciones basadas en las matemáticas o los argumentos basados en percepciones ingenuas del tipo de las de Newton, hasta Einstein incluyendo, no funcionaban y había que utilizar unas matemáticas muy diferentes y mucho más avanzadas. Digamos que de alguna manera el único sentido que funcionaba bien para describir el comportamiento de la naturaleza a estas escalas es el sentido de las matemáticas. ¿En qué sentido las matemáticas es uno de nuestros sentidos? Lo comentaré un poquito después. Pero todo eso hacía que, más allá de las matemáticas, si queríamos interpretar todo eso que estaba ocurriendo, teníamos que renunciar a conceptos muy queridos. Por ejemplo, cuando estamos pensando en algo que no está aquí, independientemente de que no está aquí, por ejemplo, utilizar una metáfora de un bosque. Si pensamos en un bosque que hemos visitado alguna vez, aunque no estemos viéndolo, el bosque está allí. Y en ese bosque pasan cosas independientemente de la que los estemos observando o no. Bueno, ocurre que en última instancia, para interpretar algunos de estos fenómenos y experimentos de los que estoy hablando, no se puede pensar que existe un bosque antes de verlo. Antes de verlo, antes de observarlo, antes de hacer pruebas con él, el bosque no está en ningún estado bien definido y determinado. Esa realidad preexistente y estable no existe. Einstein se rebelaba contra esta interpretación, que era una interpretación operacionalista propuesta por Niels Bohr, e intentaba por todos los medios rebatir esta interpretación de la mecánica cuántica, de tal forma que en 1935 propuso un análisis, pensaba él, definitivo, que mostraría que todo eso que se estaba haciendo en mecánica cuántica, bien, pues podía estar bien, pero era algo incompleto, algo imperfecto, algo que había que superar y que mejorar. Definió de forma precisa, junto con Podolsky y Rosen, un famoso artículo, uno de los más citados de la historia de la ciencia, el artículo EPR, elementos de realidad física o Elements of Physical Reality en inglés, donde definían, para argumentar, lo que se consideraría un elemento de realidad física, de tal forma que fuera incuestionable para cualquier persona, digamos, que estuviera leyendo y que pensara sobre el tema. Y entonces mostraba que si se mantenía esta noción de que existen elementos de realidad física incuestionables para todos, la mecánica cuántica era inconsistente, porque violaba algunas de las propiedades de esos elementos de realidad física. Esto parece muy abstracto, pero ahora lo concretaremos un poquito más allá. En cualquier caso, el problema se quedó allí. Parecía, de acuerdo con la propuesta de Einstein, EPR, que la mecánica cuántica sería incompleta. Simultáneamente, uno de los grandes genios de todos los tiempos, no solo del siglo XX, que es John von Neumann, consciente, uno de los también creadores y de los primeros, y que escribió el primer tratado fundamental sobre mecánica cuántica en 1931,
los fundamentos matemáticos de la mecánica cuántica, consciente de estas dificultades y consciente también de que había que buscar alguna manera de justificar algunas de las interpretaciones radicales de la mecánica cuántica, propuso y estudió el siguiente problema. Bueno, puede ser que la mecánica cuántica, las leyes que se estaban descubriendo funcionen muy bien, pero puede ser que sean simplemente una sombra, en el sentido platónico, de una realidad más profunda, esquiva, que no acabamos de percibir y que se comporta bien a la manera de Newton y de Einstein, con todas las propiedades que el sentido común, del que hablaba, nos pedirían. ¿Vale? Eso se llamaban teorías de variables ocultas y el propio von Neumann demostró, entre comillas, que no existían teorías de variables ocultas, pero cometió un error en la demostración. El teorema que probó von Neumann en 1932 estaba mal. Seguramente el único error que cometió von Neumann en toda su vida. En muy poco tiempo después ya se descubrió que la demostración era falsa, pero debido al extraordinario respeto e influencia de von Neumann, todo el mundo se quedó con la historia de que las variables ocultas no existían. Bueno, durante mucho tiempo, y en medio del fárrago del descubrimiento de nuevas cosas y del el avance de las teorías y también el ruido de la interrupción causada por la guerra mundial, etcétera, etcétera, estos problemas fundamentales, algunos de ellos se quedaron un poco en el limbo y hay que esperar unos pocos años, unos 20, 30 años, a que aparezca este señor. Se llama John Stuart Bell, que en 1964 publicó un artículo conteniendo un resultado, un teorema matemático de una importancia trascendental. Discutiblemente, este teorema, algunas personas lo consideran que es el más importante que jamás se ha probado en la historia de la ciencia y que tiene el nombre de desigualdades de Bell. Estas desigualdades de Bell se pueden leer una parte de ellas arriba en la pizarra de su despacho, que dice que una cosa que está a la izquierda es menor o igual que 2, de acuerdo con Einstein, y es igual a 2 raíz de 2, de acuerdo con la mecánica cuántica. Bien. ¿Qué es esto de las desigualdades de Bell? Pues las desigualdades de Bell es un teorema que se basa en 3 hipótesis, que las pongo aquí de una forma simplificada y que suenan casi como un eslogan político. Realismo, independencia y libertad, en el orden que queráis, ¿de acuerdo? Y que se basa en que si tenemos una teoría física que es realista, en el sentido del sentido común de Newton, de Einstein y de cualquiera de nosotros, que a la vez contiene eventos que son independientes en un sentido preciso estadístico, que no quiero precisar. Y además, los agentes que están describiendo esa teoría y que están trabajando con ella tienen libertad para plantear los experimentos que consideren oportunos, entonces necesariamente se ha de verificar una desigualdad, es la única fórmula matemática que voy a poner, pero no hace falta entenderla, que un cierto valor esperado de unas magnitudes es menor o igual que 2, necesariamente. Y es un teorema, se demuestra relativamente fácilmente, pero no lo voy a hacer aquí, ¿vale? Estas cantidades, AX, BX, AI, BI, son variables, cantidades que hay 2 agentes, Alice y Bob, se suelen llamar, Alicia y Paco, que están haciendo experimentos en sus laboratorios y están midiendo cantidades, que son AX, AI, AX y AI para Alice, o Alicia, y BX y BI para Paco. ¿Vale? Y esas cantidades pueden tomar solamente los valores +1 y -1 y además son independientes. Entonces, necesariamente, haciendo un pequeño cálculo, esta cantidad tiene que ser menor o igual que 2. Bueno, en el artículo que estábamos comentando de Bell, él propuso un experimento, que en aquel momento era un experimento pensado, en el que si se hacían estas mediciones por Alice y Bob de 2 cantidades para cada uno de ellos, que serían independientes y tenían libertad para hacer ese experimento, el resultado, de acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica, no sería un número menor o igual que 2, sino que sería el número 2 raíz de 2, que es aproximadamente igual a 2,8. Este experimento pensado de Bell, durante muchos años, o durante bastante tiempo, se intentó hacer, pero claro, es un experimento sutil. Estamos testando, de alguna forma, estamos probando los entresijos más sutiles de la realidad en la que vivimos, ¿vale? Entonces son experimentos muy delicados. Durante muchos años los resultados no fueron totalmente conclusivos, aunque conforme pasaba el tiempo se iba viendo que, con toda seguridad, la mecánica cuántica, esto es, este valor, era el correcto, aproximadamente 2,8, que es mayor que 2, claramente. Y
la realidad es que, después de, como digo, más de 2 décadas, en la última década aproximadamente, ya sin ámbito, sin lugar a dudas, se han realizado estos experimentos y se ha comprobado que efectivamente el universo en que vivimos hace que esta cantidad, para unas ciertas magnitudes, para 2 observadores independientes, en lugar de dar un número menor o igual que 2, da 2,8, bueno, 2 hay de 2, y eso ha sido el premio Nobel que recibieron Clauser, Zeilinger y Aspect en el año 2022, en el año 2022, justamente por la comprobación experimental de las desigualdades de Bell. Bien, eso quiere decir que algunos de estos principios, o varios, o todos, no son ciertos en el universo que vivimos. O el universo no es realista, o no existen sucesos o eventos independientes o no suficientes, o no somos libres para hacer los experimentos que queremos hacer. Y eso quiere decir que la realidad, esta naif que nos hemos ido forjando y en la cual creemos a pies juntillas, pues no funciona. Hay algo diverso, misterioso, extraño en el universo en que vivimos. El fenómeno fundamental que hace que esta cantidad, cuando lo hacemos un experimento físico, salga algo distinto, mayor que 2, es un fenómeno cuántico también, por lo tanto, dado que se ha hecho el experimento, es un fenómeno real, que se llama entrelazamiento y que permitiría hacer, aquí me vais a permitir que ponga una imagen que algún físico de la sala puede enfadarse conmigo porque en la teleportación cuántica no es esto, no es Star Trek, pero da igual, el entrelazamiento está en la base de un fenómeno físico y de la posibilidad de teleportar estados cuánticos que, de nuevo, se hace de manera rutinaria en laboratorios. De hecho, se está haciendo ya comunicaciones a larga distancia, por ejemplo, entre 2 islas de las Canarias o entre una base en la Tierra y un satélite en el espacio, etcétera, etcétera. O sea que el mundo en que vivimos es mucho más extraño de lo que el universo en que vivimos, de lo que sospechaban o pudieran pensar Newton, por supuesto, y contra el que acérrimamente Einstein intentó entre toda su vida rebelarse. Antes de pasar a la simulación, estoy más o menos hacia la mitad, dejadme que os hable de otra persona y de su descripción del universo, que es Sir Roger Penrose, premio Nobel de Física en el año 20 y uno de los grandes genios de las matemáticas y de la física del siglo XX. Más conocido, por motivos obvios, es una persona de su entorno, que es Stephen Hawking, pero debo decir que yo creo que Penrose realmente es el pater familias de todo ese grupo de investigadores sobre cosmología, gravitación, etcétera, del cual Stephen Hawking forma parte, por supuesto, ¿no? Bueno, pues el señor Penrose, que es muy atrevido, como os podéis imaginar por el comentario que he hecho al comienzo de esta charla, no ni corto ni perezoso, se ofrece, después de pensar mucho, obviamente, a ofrecernos una imagen del mundo del universo, en el que habría 3 mundos que se encuentran relacionados entre sí y que esas relaciones constituyen 3 misterios. En los mundos, el universo de Penrose, estos son dibujos de él, consistiría de 3 mundos. Un mundo que sería el mundo físico, donde nos encontramos ahora, nosotros, personas de carne y hueso, hechas de materia, partículas, átomos, etc. Un universo platónico. Como gran matemático, Penrose es platonista y cree que las ideas matemáticas tienen una existencia real en otro universo, ciertamente, pero existe, no es el universo físico. Y finalmente, otro en el que yo tengo mis propias dudas al respecto, pero que él enfatiza en sus trabajos, que es un universo de los procesos y de los estados mentales, que compartiríamos no solamente los humanos, sino todos los cerebros, los sistemas, digamos, neurológicos suficientemente complejos. Y estos 3 mundos, universos, que no voy a entrar en su descripción más detallada y qué características tienen, etcétera, etcétera, se encuentran relacionados entre sí de una manera misteriosa. Son los 3 misterios a los que alude el título de esta transparencia. Desde luego, el mundo platónico, parte de él, de esas ideas matemáticas, las percibimos en el mundo físico. De hecho, vamos descubriendo, y es lo que da sentido a nuestro trabajo, a la gente que trabajamos, por ejemplo, en física teórica, el tratar de entender el universo. Y encontramos que el lenguaje en el cual podemos entender el universo, como ya anticipó Galileo, es el lenguaje de las matemáticas. ¿Por qué eso es así?
pues es un profundo misterio. A su vez, del universo físico emerge el universo mental, dado que los cerebros biológicos y los sistemas neurológicos complejos están hechos de materia y en principio se rigen por leyes físicas, o se deberían regir por leyes físicas, que en principio podemos comprender desde el mundo físico. Pero a su vez generan cualidades diferentes, por ejemplo, estados de conciencia y otras cualidades mentales que Penrose intentó explicar y ahondar y profundizar en sus obras. Y finalmente, en un proceso todavía más misterioso, el mundo mental tiene acceso al mundo de las formas puras, a ese mundo platónico donde se encontrarían las matemáticas. ¿Cómo y por qué? Pues realmente no lo sabemos. El propio Penrose modifica estos dibujos debido a las críticas de sus detractores, diciendo, bueno, es que seguramente no todo el mundo físico emerge del mundo platónico, sino son una parte de él y puede haber aspectos físicos que no están recogidos por leyes matemáticas. Entonces, para curarse en salud, esta es la imagen que le gusta a Penrose y esta es la que se ve obligada a hacer para satisfacer un poco a sus detractores. De la misma forma, el mundo mental emergería todo él del mundo físico, pero da lugar, pábulo, para que uno pueda pensar o creer que existen aspectos mentales que no emanan de la realidad física tangible de la masa y la materia. Ya os digo que en este aspecto yo tengo mis dudas y no comparto completamente el punto de vista penrosiano. Y de la misma forma, no todo el mundo platónico estaría en contacto o emergería del mundo mental. Este es el universo de Penrose y es un motivo para reflexionar y para pensar sobre ello, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de las personas con una penetración y con un pensamiento más profundo, segundamente, de las que existen vivas en este momento. Penrose todavía vive, es muy mayor y está activo y sigue pergeñando ideas y cuestiones, ¿no? Dejo aquí mi paseo por la construcción de la realidad desde el punto de vista de la física y de las matemáticas y ahora nos adentramos en el proceloso mundo. Por cierto, una de las últimas obras de Penrose es este libro que se llama El camino hacia la realidad, que no lo recomiendo como libro de lectura, dado que es un peñazo de más de 1.400 páginas de todo tipo de matemáticas sin ningún tipo de cortapisas ni de filtro, o sea que es muy poco digerible, que me perdone Penrose que no haga propaganda de su libro, pero no es la mejor manera para aproximarse a esto que estoy hablando, pero me veo obligado, creo que debo rendirle tributo y mencionarlo en este momento, ¿no? Bueno, vamos a la segunda parte, de construyendo la realidad. ¿Qué tiene de sentido o qué podemos decir en serio sobre esta cuestión, ¿no? ¿Vivimos en una simulación? Bien, antes de nada hay que situarnos, ¿no? Bueno, perdón, antes de nada quiero decir que esta pregunta no es nueva para nada y ya ha sido materia de debate filosófico de grandes filósofos en arte, en literatura, y es cómo podemos distinguir la realidad, por ejemplo, de los sueños, ¿no? Una de las primeras referencias a este problema es un bello fragmento poético de un filósofo chino, Zhuangzi, del año 400 a.C., en el que se recoge una de las primeras discusiones sobre qué es la realidad. Zhuangzi comienza diciendo que está soñando y sueña con una mariposa que vuela a su alrededor. Y en un momento determinado es la mariposa la que está soñando a Zhuangzi. Y dice, ¿y cómo puedo saber si yo soy el sueño de la mariposa o la mariposa es mi sueño, ¿no? Y es el planteamiento del argumento del sueño y cómo podemos distinguir la realidad de otros aspectos que pueden parecernos reales, pero parecería o no deberían serlo. Esto lo encontramos, este debate, en multitud de ocasiones, por ejemplo, también con nuestro Calderón de la Barca y la vida del sueño, pero de una manera más precisa y correcta y planteado con total precisión en la obra de Descartes sobre las meditaciones de la filosofía primera, donde se plantea explícitamente, ¿es posible que esté soñando ahora y que todas mis percepciones sean falsas? Obviamente Descartes elabora todo un constructo filosófico para descartar esta posibilidad y reafirmarse en la existencia de la realidad objetiva. Y comienza con el cogito ergo sum, que todos hemos aprendido en el colegio o en el bachillerato. Pero todo esto es anterior a nuestra época. Ahora mismo, en la primera cuarto del siglo XXI, ¿qué podemos decir?
Bueno, esta última época se caracteriza porque vivimos una época o una era excepcional. Esta era se llama el Antropoceno, y el Antropoceno, bueno, la Sociedad Geológica Internacional ha renunciado a considerarla una era geológica, pero lo que sí que es cierto es que la influencia del ser humano, de nuestra civilización sobre el planeta Tierra es decisiva, para bien y para mal, fundamentalmente para mal, como todos sabemos. Independientemente de que sea considerada una era geológica eventualmente por los geólogos, etcétera, etcétera, lo que sí que es cierto es que dentro del Antropoceno, bueno, que la influencia del ser humano sobre la Tierra es tremenda y potente. La primera es una simulación, pero es una imagen real de la península ibérica de un satélite en una noche clara de verano. O sea que ahí estamos nosotros, ¿no? Bueno, lo que sí que es cierto es que dentro de este momento en el que estamos viviendo, especial, singular, en el desarrollo de la historia de la Tierra, hemos abierto una era que podemos llamar la era digital, que se caracteriza por nuestra capacidad para manipular cantidades enormes de información de forma eficiente y de manera industrial. La era digital, seguramente la podéis, o en la mente de vosotros estará considerar que comienza con la fabricación y la construcción de los primeros ordenadores digitales. Aquí tenemos el primer ordenador programable operativo, ENIAC, el primer ENIAC en 1945, que no estaba hecho con válvulas. Por cierto, fijaos que los que la están controlando y manipulando son mujeres, un equipo de 6 mujeres, que eran las programadoras y controladoras de este ordenador que se hizo para calcular trayectorias balísticas y estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, obviamente con motivos bélicos. Este ordenador fue von Neumann, que pasaba por allí, entre otras cosas, decidió que no le gustaba nada, que era demasiado feo, y se puso a la tarea de fabricar y de diseñar un ordenador que funcionara bien. Y son estos que tenemos ahora. La arquitectura de von Neumann, el que ya ha salido anteriormente, es el que construyó ENIAC 2 en 1948, que era un ordenador ya con la misma estructura esencialmente, de los que tenemos en la actualidad. Pero no es este momento de la creación, del desarrollo, del nacimiento de la era digital en el que me quiero detener, sino en otro momento que también está asociado con von Neumann, que está aquí, y que entre 1940 y 1942, mientras estaba en Los Álamos con este otro señor, que es Stanislaw Ulam, también húngaro como él, mientras estaban pensando cómo fabricar bombas más grandes y más potentes atómicas y termonucleares, que eso era exactamente lo que estaban haciendo, no estaban haciendo otra cosa, se les ocurrió inventar una noción que se llaman autómatas celulares. Bueno, ¿qué es un autómata celular? Pues un autómata celular es una construcción matemática abstracta. Pensad que estamos hablando de 1940, 1942, no había ningún tipo de ordenador ni máquina en la que se pudieran ejecutar, que esencialmente con unas pocas reglas básicas, siguiendo un algoritmo elemental, permite muchas cosas: resolver problemas, plantear procesos complejos, etcétera, etcétera. Quizá lo mejor, no voy a dar una definición matemática, ciertamente, es ver un autómata celular en funcionamiento, que es uno muy famoso, se llama El juego de la vida, construido, diseñado por un matemático, John Norton Conway, en 1970 y algo, y que funciona un poquito como sigue. Aquí hay una ilustración. El universo donde ocurre este autómata celular es un retículo infinito, en principio, en el plano. Cuando una de estas células, una de estos puntitos, se ponen en blanco, se ilumina, es que está vivo, ¿vale? Y las reglas que tienen estos puntitos son muy sencillas, son 4 reglas. No voy a describirlas, pero, por ejemplo, una muy sencilla. Si tenemos una célula que está rodeada de vacío, se muere. En la siguiente iteración, cada iteración cambia y va evolucionando de acuerdo con estas 4 reglas. Por ejemplo, si hay otras células alrededor, se multiplican y surge otra. Si hay demasiadas células alrededor, se mueren, etcétera, ¿vale? Lo interesante de este autómata celular es que empieza a exhibir características muy interesantes. Cuando se pone en marcha,
dependiendo de cuál sea la semilla de vida que pongamos, empiezan a ocurrir esquemas interesantes. Empiezan a multiplicarse, empiezan a propagarse, empiezan a conectarse unos con otros, empiezan a surgir formas más y más interesantes. De hecho, se llama el juego de la vida porque en algunas de las situaciones que ocurren son similares a procesos semejantes a los que ocurren entre sistemas biológicos. Esto es, sistemas que se reproducen, sistemas que se fusionan y crean otros nuevos, que evolucionan, etcétera, etcétera. Se puede jugar mucho con todo esto. Lo interesante, bueno, más allá todavía de esto, es que la teoría general permite, por ejemplo, probar que en el caso este del juego de la vida de Conway, con estas únicas 4 reglas, en este universo, que lo podemos pensar como un universo artificial que hemos fabricado nosotros, esto sería una simulación, no de nuestro entorno, pero un universo que es suficientemente rico para que ocurran cosas interesantes. Bueno, es tan rico este universo, se puede probar, que cualquier función computable, se dice en matemáticas, se puede simular en este universo. Pero una función computable es una máquina de Turing, es un algoritmo. ¿Qué quiere decir? Que en este universo cualquier algoritmo que se nos pueda ocurrir se puede simular, se puede crear una configuración, un estado inicial tal que, dejándolo evolucionar, al cabo de un tiempo, el estado final de la respuesta, de la solución al problema que ese algoritmo estaba tratando de resolver. Si pensamos, como piensan los promotores y los defensores de la inteligencia artificial fuerte, que las funciones superiores, conscientes, etcétera, de los seres vivos como nosotros son esencialmente algoritmos suficientemente complejos, eso querría decir que en un universo tan sencillo como este, que fabricamos y hacemos vivir en un ordenador, podrían eventualmente haber alguna entidad de estas, un conjunto de estos puntitos de células, tendría que ser muy grande, por supuesto, no tan pequeños como estos, pero suficientemente grande, suficientemente complejo para que exhibiera características sentientes o conscientes. Por lo menos no es descartable, porque teóricamente, como digo, cualquier función computable, esto es cualquier algoritmo, se puede simular en, bueno, aquí está un esquema de una máquina universal de Turing, esto está funcionando, esta es una situación real. Estos puntitos, estos son trozos de una configuración que están computando cosas. Son como un ordenador, pero en este universo. ¿De acuerdo? Bien. O sea que nosotros ya somos capaces, entre comillas, o en principio tenemos la semilla para crear universos que contienen o que son suficientemente complejos como para, en principio, poder plantearse que en ellos existiera una vida, al menos, no como la vida biológica que estamos aquí, pero con características biológicas parecidas o semejantes o equiparables a una vida. Entonces, en ese sentido, la pregunta, ¿es posible crear un universo simulado conteniendo seres conscientes? Bueno, no digo que sea trivial y que ya lo hayamos hecho, que no lo hemos hecho, pero no estamos tan lejos de ello. Por ejemplo, esto querría decir que podríamos crear nuestros propios Matrix, nuestros propios universos simulados, y otra, digamos, vector que apunta en esa dirección es el desarrollo de la inteligencia artificial generativa, que, como sabéis, está disponible ya en nuestras manos y aunque obviamente no es tampoco objetivo de los creadores el que exhiba, digamos, características que la hagan ser o parecer que es consciente, pero la riqueza y la sutileza y la complejidad de la interacción con ella la hace próxima, ¿no? La inteligencia artificial generativa estaría en medio, ahí, junto con los modelos de grandes lenguajes y el desarrollo, sobre todo a partir del 2017, uy, qué mal se ven estas transparencias, en el que Google planteó la arquitectura de Transformers, que permitió hacer todo esto, ha hecho que 8 años después, 2025, ahora estamos ya con, en el caso de OpenAI, tenemos ChatGPT-5, tengamos unos modelos de lenguajes grandes que sorprenden por su plasticidad, por su adaptabilidad, por su riqueza,
aunque, ya digo, no pretendo decir que eso es el paso último antes de crear seres conscientes en un ordenador, pero nos movemos en esa dirección, ¿no? Una sociedad avanzada, que voy a utilizar esta terminología dentro de un momento, sería una sociedad en la que fuera capaz de crear universos simulados, esto es, tipo del juego de la vida, no en el plano tridimensional, no con solo 4 reglas, muchas más, por ejemplo, y que pudieran contener, por diseño o por evolución, ¿de acuerdo?, seres conscientes, que en un momento determinado se identificaran y reconocieran como seres conscientes. O, si queréis una versión un poco más débil, pero más constreñida, que pasaran o que fueran capaces de pasar el test de Turing adaptado a su universo, ¿de acuerdo? Estas sociedades avanzadas, imaginémonos que, por ejemplo, la nuestra, dentro de X años, pocos seguramente, es capaz de crear un universo simulado en el que haya seres conscientes. Si la capacidad de cómputo y de manipular información que tenemos sigue creciendo al ritmo en el que ha seguido creciendo, no porque los métodos clásicos lo vayan a permitir, sino por la incorporación de tecnologías cuánticas, esto es, los ordenadores cuánticos van a incrementar exponencialmente nuestra capacidad de cálculo. Entonces, en una sociedad avanzada, con los recursos computacionales suficientes como para generar universos suficientemente complejos como para que hubiera o emergieran entidades conscientes en ella, pues podría generar muchos de esos universos, con muchos de esos seres, ¿de acuerdo? Y ese es el argumento que un filósofo que se llama Nick Bostrom esgrimió en el año 2003 y publicó en esta revista, en Philosophical Quarterly 2003, un argumento en el que demuestra un lema, que es realmente un trilema, y que establece que bajo la premisa de que existe una civilización suficientemente avanzada, él lo llama poshumana, pero no quiero utilizar esa terminología que es más propia de la filosofía y tiene otras connotaciones, sino simplemente una civilización suficientemente avanzada como para crear universos virtuales, computacionales, en el que emerjan entidades conscientes. Entonces, si esa hipótesis es cierta, se puede demostrar, la demostración no es criticable, pero se puede argumentar en su contra, que solamente habría 3 posibilidades. Como escribe él en el resumen del artículo, lo leo directamente en inglés, la primera posibilidad, una de estas 3 proposiciones es necesariamente cierta. La primera, que las especies avanzadas o las civilizaciones avanzadas se extinguen antes de alcanzar, o las que son potencialmente avanzadas, necesariamente se extinguen antes de alcanzar esa capacidad, digamos, de construir estos universos virtuales. Algo que muy posiblemente nos puede ocurrir a nosotros. La segunda es que cualquier civilización suficientemente avanzada no tiene ningún interés en recrear y en construir universos virtuales. Y la tercera es que casi con toda seguridad estamos viviendo en una simulación computacional. Una de estas 3 proposiciones es cierta. En nuestro caso, lo más probable es que nos extingamos antes de alcanzar ese estadio. Pero si superamos este punto crítico, lo más probable es que entraríamos en la fase 3, crearíamos muchos universos, seríamos capaces de crear muchos universos simulados y entonces el trilema de Bostrom sería verdad, la demostración sería correcta y entonces nosotros posiblemente seríamos ya una simulación. Bueno, la demostración de aquí está escrito de otra manera, las 3 alternativas que se siguen del teorema de Bostrom. La demostración no es difícil, pero no la voy a decir. Simplemente lo que quiero decir es que este argumento de Bostrom, este trilema, ha sido criticado fuertemente por colegas contemporáneos, colegas filósofos,
cuestionando algunas de las premisas ocultas en las asunciones que se utilizan para la demostración del teorema. En particular, por ejemplo, hay una crítica de una señora física teórica, se llama Sabine Hostenfelder, que es muy activa y comunica muy bien, que dice, ha criticado duramente este trabajo filosófico de Bostrom, y dice que es pseudociencia y que un universo simulado siempre tendría inconsistencias debido a las limitaciones computacionales que se podían detectar dentro del propio universo. Sobre esto hablaré un poquito más adelante. Lo que quiero simplemente es dejar claro que este argumento y este teorema tiene sus críticas y no hay que tomárselo, digamos, al pie de la letra, porque algunas de las hipótesis implícitas pueden ser interpretadas de forma distinta y ser más débiles. Pero ¿qué podemos decir podemos detectar o podemos de alguna forma colegir, no con un argumento filosófico, sino con un argumento de ciencia dura, esto es, de física, algo sobre esta pregunta? Bueno, por el lado de la física ha habido varios, también motivados por el trabajo de Bostrom, algunas contribuciones, pero muy recientemente, en el año 25, apareció este artículo en una revista que no es una de las grandes revistas de referencia de la física o de la ciencia, no es un Nature o un Science, pero bueno, es una revista seria, AIP Advances, por un físico que se llama Melvin Bobson, que es un físico de materiales reconvertido a físico teórico, y en el que, con un argumento ingenioso que a mí me parece muy interesante, escribía: es la gravedad la evidencia de un universo computacional. En su elaboración, la gravedad era algo así como la basura que se generaba en la computación de un universo simulado. Y este artículo, que es de este año, fue el que justamente llamó la atención a mi amigo, al que os decía al principio, y de una manera un tanto sensacionalista, pues aparecía publicado un artículo que decía: inquietud y preocupación con un estudio que asegura que vivimos en una simulación. Es nuestro deber publicar los resultados. Bueno, es simplemente que este señor había escrito este artículo y el periodista, pues, digamos, lo tomó como demasiado a pecho, ¿no? Bueno, no voy a insistir más sobre los aspectos físicos porque comentaré un poquito más al final sobre esto. Voy a concluir, porque podéis preguntar, bueno, ¿y qué piensas tú de todo esto? Porque hasta ahora he estado comentando y elaborando y hilvanando ideas y puntos de vista de múltiples referencias, ¿no? Como flecos sueltos, lo primero que hay que decir es que la hipótesis de la simulación es muy atractiva, porque permite justificar o permitiría por lo menos tranquilizarnos respecto a algunos de los aspectos que más, digamos, engorrosos y que a los físicos teóricos nos pueden hacer sonrojar de nuestra incapacidad para dar una descripción suficientemente coherente y bien fundada de la realidad que describe la mecánica cuántica. No en vano, por ejemplo, uno de los grandes personajes de la física del siglo XX, Richard Feynman, escribió literalmente en un momento determinado que nadie entiende la mecánica cuántica. Cuidado, el formalismo matemático sí, pero nadie entiende a este nivel de sentirse cómodo con la interpretación última de lo que se implica o deriva de ello. Bueno, vivir una simulación permitiría justificar muchas cosas de estas, porque entonces lo que estaría ocurriendo simplemente es que esta realidad en la que estuviéramos viendo estaría fabricada y no tendría por qué ser realmente muy coherente. Habría otra realidad oculta que no tenemos ni idea de qué podría ser, a la que no tendríamos acceso y que sería la que realmente sería consistente, no la que estaríamos describiendo nosotros. También explicaría por qué las matemáticas juegan este papel tan importante en la descripción de la realidad física, dado que las matemáticas serían parte del código en el cual nuestro universo estaría programado, ¿vale? Y por lo tanto serían una parte fundamental y constitutiva de esta realidad simulada, programada, ¿no? Pero en cualquier caso, ya hace bastantes años, yo creo que fue en el año 2005, di una charla en la Complutense, 2005-2006, sobre otros temas distintos, en los cuales al final yo en aquel momento no era consciente del
trabajo de Bostrom, de este filósofo, que era del 2003, pero que terminaba yo mi charla diciendo que, bueno, que este universo en el que vivimos es bastante misterioso y es como si fuera imperfecto y estuviera pixelado. Y por pixelado quería decir que había distintas evidencias de que algo no iba bien. Esas evidencias, por un lado, eran la violación de las desigualdades de Bell, que ya he comentado, y por otro lado, por ejemplo, estaría lo que se llama el teorema de incompletitud de Gödel, que hace que las propias matemáticas también sean incompletas. No ya la descripción física que he ido poco a poco pergeñando anteriormente, sino las propias matemáticas son incompletas. Aquí tenemos a Albert Einstein con Kurt Gödel en el Instituto de Estudios Avanzados, hablando, vete a saber de qué, y el amigo Gödel, por lo que hace referencia a lo que estamos hablando, lo que me interesa es el segundo teorema de incompletitud de Gödel, que dice que en toda teoría lógica, en todo marco formal donde podemos desarrollar una lógica y unas implicaciones y demostrar cosas, que sea suficientemente rica, eso quiere decir que contenga la aritmética, a los números naturales y a la operación de suma, que es lo que todos incorporamos en ese sentido como un primigenio, y que sea consistente, esa teoría T. La demostración de que esa teoría es consistente no es un teorema de la teoría, esto es, no se puede probar desde dentro de la teoría. La consistencia de una teoría matemática es indemostrable. Es el contenido muy profundo que darle vueltas, ¿eh? No es algo que uno se lo vea a la primera. Todo eso nos hace pensar, bueno, por cierto, en aquella charla que di había un profesor en la audiencia, un físico, que se puso muy airado contra mí, que tenía profundas convicciones religiosas por lo que estaba diciendo. No sé qué le estaba perturbando. En cualquier caso, lo que quiero decir es que mi punto de vista es que efectivamente nuestro universo es misterioso, aunque algunos aspectos se pueden resolver. Por ejemplo, sobre el realismo en mecánica cuántica. Nuestro grupo de investigación hemos desarrollado una interpretación un poco más sutil, un poco más fundamental que la estándar, hace poco, en los últimos años, donde se recupera un cierto realismo en la interpretación de la mecánica cuántica. Y no es incompatible con la violación de las desigualdades de Bell. Esto es, las desigualdades de Bell se siguen violando, pero hay una interpretación más realista. Esto es, el bosque existe aunque no lo estemos viendo. Pero obviamente se vuelve muy técnico y no voy a decir nada más sobre esto. Pero sí quiero terminar planteando una conjetura. A raíz justamente de estos pensamientos, debates que os he estado comentando, ¿sería posible de alguna manera comprobar, como sugiere Sabine, esta señora física teórica, la inconsistencia o consistencia de nuestro propio universo haciendo experimentos? Experimentos quiere decir que pueden ser experimentos físicos combinados con matemáticas o con argumentos matemáticos o demostraciones matemáticas. Podemos determinar que nuestro universo en cierto sentido es artificial, no es natural, desde dentro, y aquí tengo una conjetura, que obviamente no he probado, si no sería una conjetura y sería un bonito teorema, pero no creo que pueda hacerlo, y que dice que es imposible probar la consistencia o inconsistencia de un universo consistente suficientemente complejo. Suficientemente complejo es que sea suficientemente rico en contenido, en estructura, desde su interior. O sea que la consistencia o inconsistencia de un universo suficientemente complejo, de nuevo, no es un experimento no existe un experimento, no existe un argumento que permita decidir si es sí o si no. Sería una extensión del segundo teorema de Gödel a este problema, ¿no? Y bueno, pues aquí me detengo de momento y muchas gracias por vuestra atención y quizás en un futuro podamos seguir hablando de todo esto. Una hora. Muchas gracias, Alberto, por esta súper interesantísima charla. Si mi simulador me deja, mi programador, vamos a dar paso a un turno de preguntas, a ver si os animáis a descubrir en el universo donde vivimos. Sí, hay una pregunta. Espera. Es que quisiera preguntar si el teorema de incompletitud
Gödel. no impide que un algoritmo genere conciencia, es decir, que tenga intuición. No interaccionan en ese sentido, ¿no? O sea, que el teorema de incompletitud de Gödel dice que hay proposiciones que son indemostrables. Esto es, que no existe un algoritmo universal que nos garantice que aplicado a una proposición cualquiera nos diga si es verdadera o es falsa. De hecho, ese es un poco el argumento, el hilo argumental que comienza a utilizar Penrose para justificar o para demostrar que la conciencia es un proceso, esencialmente está relacionada con procesos cuánticos. El argumento bueno, no me quiero extender con esto, pero esencialmente la cuestión sería que hay procesos mentales que no son computables, que no son, digamos, simulables, no son demostrables en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido no habría contradicción. De hecho, está claro del comportamiento de los seres humanos que en muchas ocasiones nuestras reacciones y estados mentales no responden a ninguna lógica, por lo menos fácilmente discernible, ¿no? O sea que no creo que sea contradictorio, pero es un muy buen punto de vista y de hecho en ese sentido justamente es en el que esta conjetura que estaba avanzando iría, ¿no? Que cuando tenemos un sistema suficientemente rico, hay cosas que no se pueden demostrar dentro del propio sistema, siempre. Eso es, en esencia, la idea, el germen, la pepita de los argumentos de Gödel y de Turing, que tiene otro teorema, el teorema de indecidibilidad y tal, ¿no? Y el teorema de la parada, etcétera, etcétera. Todos estos teoremas tienen la misma pepita, ¿no? Que es una cosa suficientemente compleja, hay un argumento contradictorio que hace que se muestre que no todo se puede resolver dentro de ese sistema, ¿no? Y eso ocurriría con nuestro propio universo, en particular si este universo es una simulación o no. No lo podemos decidir desde dentro. Pero eso no querría decir que sea una simulación ni que no lo sea. Por cierto, no lo he dicho, pero hoy en día, como una evidencia fuerte, dura, científica, soportada por experimentos y por observaciones, no tenemos ninguna evidencia de que vivamos en un universo virtual o computacional. Aparte de los argumentos de carácter filosófico o ideas todavía muy crudas, como las que he contado de este artículo del año 25 de Bobson, ¿no? O sea que no hay ninguna evidencia, no hay contradicciones, no hay nada que nos permita, sino simplemente argumentos, observaciones, reflexiones que apuntan en distintas direcciones, que son más o menos seductoras, más o menos atractivas, pero no hay una evidencia sobre esto. No nos pongamos, digamos, sensacionalistas como el periódico que he sacado hace un poquito, ¿no? Sí, por favor. Justo hoy he leído una noticia que dice Mustafa Suleyman, CEO de Microsoft, Inteligencia Artificial, dice en 2030, jefe de inteligencia, ha reiterado su postura de que la conciencia es un rasgo exclusivo de los organismos biológicos. Avanza un poco más y dice, de su intervención en el Afrotech Tech Conference de Houston, el directivo insistió en que los desarrolladores deberían abandonar los proyectos que intentan dotar de emociones o sufrimiento a las máquinas. Puede ser. Sí, me parece una posición, es la posición, por ejemplo, de Penrose. Más que sistemas biológicos, que yo lo interpretaría de otra manera, es que hace falta algo más que una máquina de Turing, que un algoritmo, que un sistema, que un algoritmo estándar para obtener características mentales semejantes a lo que llamamos conciencia, etc. Esa es la posición de Turing, que ha sido muy atacada y machacada desde distintos lugares, porque luego tienes que explicar cómo ocurre eso, ¿no? Por qué un cerebro biológico es más allá que una máquina, que un algoritmo, que un ordenador, ¿no? Penrose lo conduce todo su argumento donde encuentra el punto de conexión con la mecánica cuántica es en las conexiones sinápticas del sistema nervioso. Las conexiones entre los axones, las terminaciones de las neuronas entre sí,
se producen a escalas muy pequeñas, del orden de los nanómetros, involucran unas moléculas que se llaman tubulinas, que se conectan, y esos procesos químico-físicos en esa escala, que son cruciales para el desarrollo del pensamiento y del funcionamiento colectivo del sistema nervioso y del cerebro en particular, exhiben o pueden exhibir características cuánticas en las escalas de tiempo y de tamaño en el que están trabajando, a pesar de que no están aisladas y que están en un entorno muy ruidoso. Y ese es el punto de vista que Penrose intenta, donde encuentra que efectivamente los sistemas biológicos, cerebros en particular, podrían depender para entender su funcionamiento y sus características de la mecánica cuántica. Hay argumentos de carácter filosófico. Hay un filósofo norteamericano, se llama John Searle, que por argumentos filosóficos, entre otros uno muy famoso que es el argumento de la caja china de Searle, que en otro momento puedo comentar, cree que efectivamente las características del pensamiento humano no pueden ser, tienen que depender del contexto, del marco biológico en el que se sustentan, no pueden ser simplemente algoritmos, etc. Y es en consonancia o en paralelo con esta noticia que usted acaba de leer. O sea que podría ser así, pero eso no quiere decir que no fuéramos capaces de fabricar un entorno, que no tiene por qué ser biológico, en este caso utilizando tecnologías cuánticas, donde justamente, y eso es una cosa que estamos haciendo, o sea que aunque no podamos, aunque fuera cierto esto que tanto Penrose como otros piensan, y que no pudiéramos generar conciencia en un ordenador digital como este que tenemos aquí, una máquina de Turing, pero quizás en un dispositivo cuántico sí. Quizás, no lo afirmo de manera categórica y rotunda. En cualquier caso, estos temas, algunos de ellos son tratados de una manera, pues eso, un poco sensacionalista en los medios y por personajes muy influyentes. Por ejemplo, todo esto de si vivimos en una simulación cuántica, pues un personaje controvertido, por decirlo de alguna manera, que es Elon Musk, recientemente en distintas intervenciones y conferencias y ruedas de prensa decía que él estaba seguro con un porcentaje de una probabilidad de más de un 99, no sé cuánto por ciento o de una entre no sé cuántos billones que vivíamos en una simulación computacional. Seguramente está cogiendo argumentos que ha oído aquí y allá y lanza una afirmación de estas características. Y claro, debido a la presencia, ¿no?, en los medios y en la sociedad del ruido en que vivimos, pues adquieren mucha, digamos, resonancia, ¿no? La cuestión es muy interesante, tanto del punto de vista científico, como del punto de vista filosófico, como del punto de vista artístico y literario. O sea que es un lugar para entretenerse, pensar, elaborar y crear, ¿no? Simplemente que, como estoy diciendo, seguramente hay límites fundamentales para poder decidir desde dentro de un universo simulado si ese universo es simulado, si esta conjetura del final que he dicho fuera cierta, no sería posible. Y a no ser que se nos manifestara de forma muy obvia que hay defectos, que hay errores, que hay inconsistencias, no lo podríamos probar. O sea, o si viviéramos una simulación o creáramos un universo simulado, a menos que nosotros introdujéramos desde fuera discordancias, inconsistencias, errores graves que los que vivieran dentro pudieran detectar, para ellos sería imposible decidir si están... Que por otro lado no pasa nada, quiero decir, si vivimos en un universo suficientemente rico que contiene todo aquello que podamos desear, bueno, ¿qué más da que sea una simulación o que no sea una simulación? De hecho, los mitos fundacionales de casi todas las religiones incluyen un proceso de creación por una entidad externa que viviría en otra realidad, ¿no? Los llaman dioses o como queréis llamarlo. O sea que la inmensa mayoría de la gente vive muy feliz con ideas de este tipo y no hay ningún problema. O sea que lo malo es la parte, digamos, la connotación peyorativa, ¿no? Vivir en un universo simulado en el que somos esclavos. Esto es que somos títeres o marionetas por el capricho de los dioses, como los dioses del Olimpo en la antigua... en la tradición griega, donde realmente los humanos en ocasiones no éramos otra cosa que sujetos de los caprichos y de los deseos de estos entes superiores, ¿no? Esa es la parte peyorativa. Pero bueno,
Primero, muchas gracias por la charla, que está interesante. Yo soy profesor en el asunto, pero quería preguntarle una cuestión, y es que si hay la posibilidad de que seamos una simulación, puede haber muchas simulaciones, ¿no? ¿Cómo encaja esto con la teoría de multiverso, por ejemplo? Son cuestiones completamente diferentes. Una observación muy interesante, también aparece cada vez con más frecuencia en este mundo de información, noticias, etcétera, ideas de los universos paralelos, etcétera. Bueno, la realidad es que hay una interpretación de la mecánica cuántica que trata de evitar algunas de estas situaciones paradójicas, algunos de estos engorros de los que hablaba antes, que es una teoría debido a Everett III, en el que se postulaba que, la que debo decir yo de antemano, que yo personalmente no soy, digamos, de esa línea, no creo en esa interpretación última de la mecánica cuántica, en la que cada proceso de medida generaba un branching, una bifurcación de los universos en que se iban generando universos alternativos en el que eventualmente al final todo pudiera ocurrir. Y que esas incertidumbres, esas indeterminaciones, esas interferencias que vemos en los experimentos están causados justamente por la coexistencia de todos estos universos paralelos. La teoría matemática que desarrolla Everett es consistente, esta interpretación de los multiuniversos y del proceso de la medida como un proceso de bifurcación y de replicación de universos. Simplemente que atenta contra la cuchilla de Occam, quiere decir, es, entre comillas, matar moscas a cañonazos. Para resolver problemas vamos a pensar que hay una infinitud de universos en el que el mecanismo último de su generación tampoco lo entendemos. O sea, ¿por qué se produce este branching y esta duplicación sistemática? Pero no tiene nada que ver con una simulación. Estos serían realmente ingredientes de una interpretación de la física fundamental natural, del universo real. Ya digo, es una teoría que está allí, que hay ciertos físicos teóricos que consideran que puede ser razonablemente cierta y que incluso pueden pensar que es la correcta. No tiene influencia en la aplicación práctica de las leyes de la mecánica cuántica, porque justamente esta interpretación lo que haría sería justificar o explicar la mecánica cuántica que sabemos, o sea, no cambia la mecánica cuántica, simplemente le da un pequeño, digamos, confort adicional a su interpretación última, pero es anti-cuchilla de Occam. Esto es introducir una hipótesis extremadamente compleja para explicar algo. Y entonces, desde ese punto de vista, para mí, no es satisfactoria. Creo que hay una pregunta más y vamos a ir terminando, si queréis. ¿No tenía usted una pregunta? Sí, bueno. Yo procedo de un campo totalmente distinto, entonces es una pregunta que puede parecer muy naif, pero exactamente ¿cuál es el significado en este contexto de simulación? Bueno, en este contexto una simulación sería, el caso concreto que estamos pensando, sería crear un universo en un ordenador, por ejemplo, clásico, como el que tengo yo ahí, obviamente mucho más grande, en el cual se hubieran entidades que se comportaran, que interaccionaran entre sí, por ejemplo, que pudieran ser como nosotros. O sea, podemos imaginar que creamos un juego de la vida donde esas células que se van moviendo pues son una agrupación muy grande de células que contienen del orden de las moléculas o de las células, por ejemplo, de un cuerpo humano, y que interaccionan con otras, con sus funciones, que reproducen nuestras funciones, ¿de acuerdo? Comen, enferman, crecen, se reproducen, mueren, etcétera, que crean y generan actos, como hacemos nosotros. Por ejemplo, pueden generar arte, pueden generar ideas, pueden escribir literatura, etcétera, etcétera, y que en un momento determinado, con una capacidad computacional suficientemente grande, en última instancia serían indistinguibles esa simulación, ese mundo que hemos creado en un ordenador, de lo que estamos aquí.
En ese mundo simulado podría haber una sala exactamente como la que estamos aquí ahora, con un número de personas exactamente como las que estamos ahora, con una persona exactamente como yo, que estuviera hablando y dando una charla sobre la simulación y debatiendo si ese universo en el que están existiendo esos entes es simulado o no. Pero siempre una simulación sería un programa que se estaría ejecutando en un entorno computacional, para hacerlo menos abstracto, en un ordenador, aunque ese ordenador fuera muy grande. No hace falta que sea tan grande. En las estimaciones que hay de distintos autores, haría falta, por ejemplo, que ese ordenador, para simular con credibilidad un universo como el nuestro, quiero decir, con seres como tú, como yo, etcétera, que interaccionan y les pasa lo que nos pasa a todos nosotros, haría falta del orden de 10 elevado a 80 bytes por segundo, la capacidad de cálculo. Que es mucho, sí, 10 elevado a 80 es mucho más de lo que en este momento podemos hacer, pero no es tanto. De hecho, con un ordenador cuántico, que el número de qubits que hace falta para generar estable, robusto, que funcionara bien, que todavía no los tenemos a ese nivel, haría falta del orden simplemente de unos 160 qubits. Y ya los que se comercializan por varias compañías tienen más de 200, 240, 200. O sea que un ordenador cuántico podría simular, digamos, sin pestañear, un universo funcionando bien, tan rico como el que nosotros vivimos. De acuerdo con estimaciones que, bueno, se pueden discutir, pero no son pocos órdenes de magnitud más o menos, no lo va a complicar mucho. O sea que no es tan difícil pensar que podemos crear un ordenador en el que podemos simular un universo semejante en complejidad al que vivimos. Se ha referido al tema de las tubulinas y no sé si, bueno, seguro que conoce a Hameroff, que fue muy controvertido en su momento porque decía que las condiciones del experimento, dado que el cerebro era caliente, pero el otro día leí una noticia al respecto que decía que sí que se había conseguido en otro medio. Entonces, ¿qué opina de estas teorías? Y, aunque quizá haya contestado un poco antes, pero no tengo. Sí, muchas gracias. Es apasionante. He seguido un poquito porque me interesé mucho por los trabajos de Penrose, su punto de vista. La verdad es que me impresionó mucho cuando leí el libro original y durante muchos años estuve, obviamente, yo soy físico matemático, pero no de biología, sé lo justito, ¿no? Entonces no puedo tener una opinión formada al respecto, ¿no? Y solamente seguir los titulares prácticamente de lo que se publica. Sé que de los primeros trabajos que se rebatió el punto de vista de Penrose era porque los experimentos que se hicieron en aquel momento o que se podían hacer pues no tenían evidencia de que hubiera ningún comportamiento cuántico en las conexiones sinápticas. Las microtubulinas y tal podían tener comportamientos cuánticos, pero no se observaban, ¿vale? Y ahí me quedé, digamos. Pero sé que sigue habiendo investigación al respecto y que el propio Penrose sigue trabajando en ese sentido, refinando más y más sus modelos. Obviamente está en una fase de su vida, una edad muy avanzada, en la que ya seguramente le sea muy difícil llegar a, ¿cómo decir?, el punto de ruptura en el que emerja toda una teoría suficientemente rica, ¿no? Pero yo le seguiría dando todavía por lo menos un resquicio de posibilidad a los puntos de vista de Penrose. Pero es verdad lo que dice usted, que fue criticado desde el punto de vista de los fisiólogos y de los biólogos, pero la verdad es que todavía no comprendemos bien el funcionamiento del cerebro, de los cerebros biológicos. O sea que, en ese sentido... Bueno, yo creo que vamos a dar concluida la sesión. Una cosa ha quedado clara, que es vivamos una simulación o no, el lenguaje de las matemáticas es el que aparece, así que las matemáticas van a estar presentes siempre. Así que, para la gente joven sobre todo, hay que aprender muchas matemáticas, ¿de acuerdo? Y vamos a dar las gracias a Alberto Ibor por esta maravillosa charla.